¿Qué es para la Santa Madre la santidad de una de sus hijas? Cuando después de haberla importunado mucho en San José, aquellas primeras, ella se pone a escribir el camino de perfección y lo que iba a ser un manual de oración se convierte en un vademecum de virtudes, por lo menos en la primera parte. Luego con el comentario del Pater Noster ya es un tratado de oración soberano, pero también constantemente trufado de virtudes. Pues al principio, en el capítulo 4, después de haber hecho su declaración de intenciones en los 3 primeros capítulos, de que venir a saber los daños de Francia, de los luteranos, en fin, todas esas cosas. Ahora se homenajea a Lutero y se le clamorea desde ámbitos en que es inexplicable que se haga. Pues fue uno de los móviles de la Santa Madre, junto con la santificación del clero entonces tan caído, el oponer un dique, lo mismo que Felipe II lo puso en España, y tantas cosas se le deben a Felipe II, en torno al cual hay tejida una leyenda negra. Lo mismo que de la Santa Reina Isabel la Católica y Franco. Los 3 gobernantes más grandes que han tenido España son los 3 más estigmatizados hoy como sanguinarios y todo eso. Bueno, pues Felipe II impidió que España fuese protestante totalmente, y también salvó el Carmelo, entre otras cosas muchas. Entonces la Santa, en los primeros capítulos del Camino, dice, es que estoy muerta de pena, y esto que la Iglesia se está destrozando. ¿Y qué está pasando aquí? Yo no sé qué puedo hacer, pobre de mí. ¿Y qué he hecho? Pues convocar a estas poquitas y hacer aquí encerraditas lo que podamos. En este castillito de Dios, encerradas, peleamos por él. Y sobre todo sostenemos a los predicadores y defendedores de la Iglesia y letrados que la defienden. Y cuando vuestras lágrimas y disciplinas y oraciones no sean para esto, no hacéis ni cumplís el fin, para que aquí os junto el Señor. Bueno, pues después de todo eso, en el capítulo 4, dice, bueno, vamos a lo que me habéis pedido, hijas mías, pero no os hagáis grandes ilusiones, porque no os voy a encargar muchas cosas. Dice ella, porque plega al Señor, hagamos las que nuestros santos padres ordenaron y guardaron, que por este camino merecieron este nombre. Yerro sería buscar otro, ni deprenderle de nadie. Solas 3 me extenderé en declarar, que son de la misma constitución. Porque importa mucho, entendámoslo muy mucho, que nos van a guardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y exteriormente. Y sabemos cuáles son las 3. El trípode sobre el que se debe asentar la santidad de una carmelita descalza, amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre es la principal y las abraza a todas. Este es el itinerario que marcó la Santa Madre, y no hay otro, y ha funcionado bastante bien. Después de 4 siglos y medio, alguna tonta que nunca falta se ha salido del camino, pero vamos, vive en Australia, en los antípodas. No, por aquí nunca sucede. Gracias a Dios aquí han ido todas bastante derechas. Bueno, pues eso es ese trípode, y no hay más. Acordémonos, dice unos capítulos después, hemos leído tantas veces, ¿no?, de nuestros santos padres pasados ermitaños, cuya vida pretendemos imitar, que pasarían de dolores y que a solas, y de fríos y hambre y sol y calor, sin tener a quien se quejar sino a Dios. ¿Pensáis que eran de hierro? Pues tan delicados eran como nosotras. Y creed, hijas, que en comenzando a vencer estos corpezuelos no nos cansan tanto. Esto es cuando está hablando de los malecillos imaginarios de mujeres y de las que adelgazan la voz para hacerse más enfermas de lo que están. Y después, y dice, ¿y la pobre priora qué va a hacer? No las cree, pero prefiere que peque la monja a pecar la otra, y dice, bueno, pues vamos a los médicos. Bueno, pues luego en el capítulo 16 dice, todo esto es para ver cómo ella les propone la santidad de la manera que siempre propone y habla de todo, con tan encantadora naturalidad y sentido práctico y todo. Y cuando dice en el 16, pues
tocar en un puntito de ser menos no se sufre, ni parece se ha de poder sufrir, luego dicen, no somos santos. Dios nos libre, hermanas, cuando algo hiciéremos no perfecto, de decir no somos ángeles, no somos santas. Mirad que aunque no lo somos, es gran bien pensar si nos esforzamos lo podríamos ser, dándonos Dios la mano. Y no hayáis miedo que quede por Él, si no queda por nosotras. ¿Cómo es ese si nos esforzamos dándonos Dios la mano? ¿En qué consiste? Esa condición que pone la Santa Madre para no autojustificarse de esa manera tan inmadura, tan infantil y tan ridícula con que a veces lo somos. Es que claro, salté, es que cómo no, ¿quién no va a saltar? Es que no hay derecho, es que, pues es que no soy una santa todavía. Bueno, eso no es justificación, dice ella, porque si nos esforzamos dándonos Dios la mano, es siempre el equilibrio y la ponderación teresiana, siempre. Pues eso lo explica en las quintas moradas, me parece a mí que da una de las claves de interpretación de eso. Cuando en las quintas moradas dice, aquí ya hemos entrado de lleno en la contemplación. Y en estas casas algunas entran. Y luego se contradice, se vuelve a enmendar ella misma y dice, bueno, dije algunas, pero en realidad son bien pocas las que no entran. ¿Y qué viene a explicar? Viene a explicar que en el Carmelo la santidad, la práctica de las virtudes, la transformación del alma en Cristo va de la mano con la contemplación. Que una cosa es la oración mental y otra cosa es el ser contemplativos que abarca la vida y totaliza a la persona completa. Y aquí se pone un poco fuerte avisar a las monjas y les dice, todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio, de esta casta venimos, todos los santos de la orden. Aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa Margarita. Aunque todas, después del largo paréntesis como es su costumbre, aunque todas somos llamadas a la oración, pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor. Porque cuanto al exterior vamos bien para llegar aquí, para llegar a lo que es menester, en las virtudes, para llegar aquí, hemos menester mucho, mucho y no nos descuidar poco ni mucho. Por tanto, no es la práctica, dirá después más despacio, no es la práctica más o menos habitual o fija en la vida de hacer oración mental. La monja, la carmelita descalza, no es una mujer que está encerrada y hace oración, mucha. No es eso. Es una contemplativa. O sea que toda ella es oración. Toda ella es oración. El abogado del diablo en el proceso de canonización de Don Bosco le puso la siguiente objeción. Bueno, este hombre que no paraba un instante, porque Don Bosco era un verdadero monstruo de los santos más increíbles que ha habido, pues es que tenía una capacidad de trabajo y desarrolló obras, era algo increíble. Y entonces dijo el abogado del diablo, bueno, ¿y este hombre cuándo hacía oración? Y supo Pío XI, que fue el que le canonizó, esa objeción del promotor de la fe, que es el abogado del diablo, y dijo, díganle a ese teólogo que no se pregunte cuándo Don Bosco hacía oración, sino cuándo no la hacía. Bueno, pues eso tiene que decirse de una carmelita descalza, aunque a lo mejor no pueda estar la hora de la mañana en el coro, en la oración, y luego tampoco la pueda suplir, porque de todo tiene que haber, porque hoy hay enfermas, aquí son muchas desde luego, y te dan de sí para todo, y aún así estarán a la cuarta pregunta y porque no hay quinta algunas veces. Pero en otros pobrecitas, pues llegan a lo que pueden. Y entonces hay que no agobiarse tanto,
por no cumplir la materialidad si es que has dejado a Dios por Dios. Si has dejado a Dios por ti, no. Pero dejar a Dios por Dios, que es la enferma. Pero es decir, el día entero de una carmelita tiene que ser oración, porque ella toda es oración. Dicen que Pío XII, yo no sé si esto será verdad, he tratado de compulsarlo, pero no lo encuentro, pero he oído que Pío XII se preguntaba: ¿en qué contemplan las monjas cuando contemplan? ¿Qué contemplan las monjas cuando contemplan? Esto es muy interesante, porque de verdad el objeto todo de la contemplación de una esposa es el esposo. Sus suspiros, sus anhelos, sus lágrimas, sus proyectos, no se atiende nunca a sí misma porque está pendiente de él. Eso es una contemplativa. Y solo en la medida en que sea eso, vendrá a engrosar las filas de todos los santos del Carmelo. Porque en el Carmelo todo es oración. Decía León XIII, todo es oración. Y la carmelita es toda oración. Y desde el punto y hora en que sea toda oración, es toda Cristo y ha llegado a la santidad. Bueno, pues vivir en obsequio de Jesucristo, imitando a la Virgen María. Este es el modelo, la estrella y la forma en la que se vacía una carmelita para salir moldeada de Cristo. El horno donde se hornea, se caldea, se fragua, es el seno de María. Y por eso está llamada la carmelita, como decía el beato Tito Brasma, a ser María en la Iglesia. Tampoco a ser como María, a ser, porque María es la panagia, la llaman nuestros hermanos orientales, la toda santa, tota pulcra, et macula originalis non est in te. No hay en ella nada que no sea Cristo, porque está pensada por Dios en Cristo y para Cristo. Si todo fue creado en Él y para Él, la más exquisitamente diseñada, según este plan salvífico, fue María. Y en María fue dibujada cada carmelita también. Pues que la imiten y que no remitan nunca de la tensión a la perfección que supone la consecución de la caridad perfecta y la identificación y la configuración con Jesucristo, el Santo de los Santos.